Muy bien, vamos por el sexto estudio y en este día la autoconmiseración. Vamos a estar mirando esta clase sobre el enemigo del alma que causa mucho daño. Esta autoconmiseración, este pecado nos lleva a manifestar en nuestra vida actitudes como un lamento constante, falta de fe, egocentrismo y una deficiente entrega a la voluntad de Dios. Y si persiste, es posible que esto llegase a traer depresión y resentimiento. Fíjense cuántas cosas que terminan dañándonos si permitimos que esto esté en nuestra vida, si estamos constantemente lamentándonos. Por supuesto, el enemigo de nuestras almas utiliza estas cosas para que nos apartemos de la voluntad de Dios. Esto es lo que sucede en ese diálogo de el apóstol Pedro con Jesús, allí en Mateo capítulo 16, de esos versos 22 al 23 que hemos mencionado en estudios anteriores. ¿Se acuerdan? Dice, entonces Pedro, tomándole aparte, comenzó a reconvenirle diciendo: Señor, ten compasión de ti, y en ninguna manera esto te acontezca. Esta excesivo cuidado que pide Pedro, que le haría apartar de la voluntad de Dios, de parte de Jesús, obtiene esa respuesta contundente que debe ser la nuestra, ¿no? Quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mirada en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Esto es lo que sucede, poner la mirada en las cosas de los hombres y lamentarme, cuidarme por sobre todo, digamos, esa autoconmiseración, a mí me pasó, a mí me dejaron solo, y solo de esa manera evito, al cuidarme, de esto se trataba. Si Jesús hacía caso del consejo de Pedro, no se consumaba nuestra salvación. Fíjese qué importante que es tener la mirada puesta en el Señor. Cuando nos esforzamos por servir a Dios y cuando usamos momentos de prueba, de dolor, también escuchamos la voz del enemigo que nos dice: ten compasión de ti. Porque de esa manera consideramos nuestra situación y nos lamentamos y quitamos los ojos de Cristo. Y si lo consigue, habrá paralizado en la fe. Pero nosotros, al igual que el Señor, debemos decir lo que Jesús dijo: quítate delante de mí, Satanás. Ese pensamiento que me hace salir de cumplir la voluntad de Dios en mi vida y en el servicio. Dice Lamentaciones, capítulo 3, verso 39, ¿por qué se lamenta el hombre viviente? Laméntese el hombre en su pecado. Al tiempo de escribir Jeremías esta palabra, estaba, Jerusalén destruida. O sea, había problemas, si uno dice, en nuestra vida lo que pasa es que me pasan cosas. Y aquí el contexto de Lamentaciones es terrible, ¿sí? Jerusalén estaba destruida, estaba recordando a sus hermanos muertos en manos de los enemigos, y como el resto fue llevado cautivo. Sin embargo, el Señor no permite que nos entreguemos a un lamento eterno por las circunstancias de nuestra vida y que nos pasemos siempre recordando nuestros fracasos y dolores. Lo que realmente es digno
de ser lamentado es nuestro pecado, ¿sí? Pero una vez arrepentidos, hallamos perdón y paz en el Señor, como lo expresa la palabra de Dios. Esto podemos ver allí en 2 Corintios, capítulo 7, verso 10. Es interesante. Dice, porque la tristeza, que es según Dios, produce arrepentimiento para salvación, de la que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. O sea, si yo estoy triste porque he pecado, tiene solución, porque voy ante Dios y pido perdón. ¿Sí? La tristeza, el recordar permanentemente cuando me equivoqué, las cosas que no hice bien, las cosas que me hicieron, termina trayendo muerte. ¿Sí? Entonces está esa tristeza que tiene solución y la otra que hay que rechazarla. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el Señor pretende que vivamos por fe, mirándolo a Él, confiando en Él, creyendo que Él es suficiente. Al considerar nuestra situación y poner los ojos en nosotros mismos y no en el Señor, nos encontramos con todas nuestras imposibilidades y frustraciones, y allí comienza la autoconmiseración al actuar. Un ejemplo de esto, de lo que estamos diciendo, lo encontramos en la Biblia con los 10 espías que regresaron trayendo su informe. Después de recorrer la tierra, ellos dijeron, ¿se acuerdan? Josué manda, Moisés manda a estos espías, ¿sí? Y allí en Números, capítulo 13, verso 33, de los 12 que fueron, 10 trajeron este informe. Dice así: también vimos allí gigantes, hijos de Anac, y éramos nosotros a nuestro parecer como langostas, y así les parecíamos a ellos. Fíjense lo que pasa cuando nosotros tenemos esta autoconmiseración. Cuando estoy pensando en mí mismo y en mis propias fuerzas. Las personas que vieron eran grandes, eran gigantes. Pero lo que importa, o sea, esa es una realidad. ¿Sí? Ahora, si yo me quedo viendo esa realidad, ¿sí? El problema que tengo es grande. Entonces, allí empieza a trabajar este es mi pensamiento, porque si yo puedo pensar que Dios es más grande que mi problema, voy a ver la solución. Ahora, si veo solamente al gigante, dice el texto, éramos nosotros a nuestro parecer. Ahí empiezo a pensar yo. O sea, deja de ser importante ese gigante. Y empiezo, ¿qué pienso yo? Que soy una langosta. Y después de eso, esa misma idea, y así le parecíamos a ellos. ¿Cuántas veces nos pasa? O sea, yo pienso que soy pequeño para el problema que tengo, y pienso que los demás piensan lo mismo. Y entonces, bueno, me hundo en ese pensamiento. Cuando enfrentamos los gigantes, problemas en nuestra vida, desde nuestra perspectiva humana y no de la de Dios, terminamos considerándonos langostas, o sea, impotentes. El problema es mucho más grande. El que sabe que la batalla de Dios no se considera un pobrecito o un desvalido, sino sabe que Dios en quien ha creído y descansa por completo en Él. Ante los problemas, bueno, pero yo creo en Dios y Dios es poderoso para sacarme. Jeremías capítulo 20 verso 11 dice así: mas Jehová está conmigo como poderoso gigante.
Esto es lo que yo tengo que saber. Yo creí en Dios y Dios está conmigo. ¿Sí? Y no está simplemente acompañándome en mi pequeñez. Está a mi lado como poderoso gigante. ¿Sí? Así que no debo temer. Otra de las consecuencias de esta autoconmiseración es que fomenta en nosotros el egocentrismo. Es decir, hace que toda nuestra vida gire en torno a nosotros mismos. Si no puedo incorporar a Dios en mi vida, lo único que hay soy yo, y no alrededor de Cristo. En el fondo nos consideramos demasiado importantes y nos dedicamos toda la atención en vez de dársela al Señor. Así nos encontramos como María Magdalena, que por llorar y lamentarse no reconoció a su Señor resucitado, que estaba frente a ella, ¿se acuerdan? En Juan 20, del 13 al 16. Miremos lo que dice Isaías 26:3. Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Si confiamos en Dios y nuestro pensamiento persevera en Él, Él nos va a guardar en completa paz. Que nuestro pensamiento sea para el Señor, entonces. Algunos utilizan la autoconmiseración y la lástima para atraer la atención de los demás y tenerlos a su disposición. Quieren que todo esté alrededor de Él. Nuevamente, no se busca a Dios, sino que se está depositando toda la confianza en la ayuda o el afecto que pudiera brindarle a los demás. La Biblia dice claramente en Jeremías capítulo 17, verso 5, maldito el varón que confía en el hombre y pone su carne por brazo y su corazón se aparta de Jehová. Confiemos solo en Él. Que Cristo sea el centro de nuestra historia. Porque no nos deja comprender lo agradable y perfecta que es la voluntad de Dios. Esto, si seguimos lamentándonos, si seguimos teniendo esta autoconmiseración, vamos a estar en esa situación. El que se lamenta por las circunstancias de su vida habitualmente desconoce que el Señor tiene todas las cosas en su mano y que ni aún un cabello de nuestra cabeza cae sin que Él lo permita. Por otra parte, es algo muy importante, debemos tener presente que el Señor al que ama disciplina y castiga a todo aquel que recibe por hijo. Hebreos 12:6. ¿Sí? Cuando a veces sabemos que las pruebas y las aflicciones en este mundo nos ayudan a crecer y a fortalecernos en la fe. ¿En qué momento de prueba esté alabando a Dios y alcanzará la victoria para su vida? El ejemplo de Pablo y Silas en la cárcel es más que alentador. ¿Recuerdan? Hechos 16:25, los encontramos allí en la cárcel alabando a Dios, cantando himnos. Podrían estar llorando porque si soy creyente tengo que estar en la cárcel. ¿Por qué si soy creyente estoy pasando esta enfermedad? ¿Por qué si soy creyente me falta trabajo? ¿Se dan cuenta? Si me estoy lamentando o a pesar de todo lo que estoy viviendo, estoy confiando y creyendo en Dios. Pablo y Silas los encuentran en una cárcel alabando y cantando himnos a Dios. Y allí aparece ese poderoso gigante haciendo que las cadenas caigan y las puertas de la cárcel se abran. Y aquello penoso, difícil, doloroso de estar preso se transforma en una victoria esa misma noche. Son liberados y el carcelero acepta al Señor y es bautizado. Entonces, qué importante. Cuando dejamos de lamentarnos por lo que nos pasa y ponemos nuestra mirada en el Señor, le alabamos y le glorificamos, seguramente allí
las cosas van a ser totalmente distintas. Santiago 1:4 dice que seáis perfectos y cabales sin que falte cosa alguna. En referencia al fruto de haber soportado la prueba, por lo tanto, alabemos a Dios en medio de las luchas y aceptemos caminar con gozo en medio de los desiertos de esta vida, hasta que veamos la gloria de Dios en todas las circunstancias. ¿Se acuerdan de Romanos capítulo 8, verso 28? Dice, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Rechacemos entonces esos dardos del enemigo que tienden a compadecernos y a desalentarnos. Miremos a Cristo. Él reina con poder. Muchas aflicciones querrán desmoralizarnos, más Dios está en su santo templo, dice en Habacuc 2:20, calle delante de él toda la tierra. El que reina es el Señor, el poderoso gigante que está a mi lado, y en su paz me guardará, me fortalecerá. Y yo debo mirarlo solo a Él, mirarte solo a ti, oh Dios. Esa es nuestra vocación, mirarlo a Él y creer en Él, que Él va a sostenernos y sacarnos de cualquier situación que podamos estar viviendo. Que Dios les bendiga.